¿Qué pasaría si una civilización avanzada con tecnología muy superior a la nuestra hubiera sido completamente borrada de la historia? Tartaria, un supuesto imperio que se extendía por continentes enteros, podría haber tenido máquinas voladoras, sistemas de energía libre y tecnologías de curación que hemos olvidado, o más bien que nos han ocultado deliberadamente. En este análisis profundo exploraremos el oscuro misterio de Tartaria, sus imponentes edificios que podrían seguir en pie entre nosotros, sus increíbles tecnologías ocultas y los eventos impactantes que supuestamente llevaron a su desaparición. Revelaremos qué se esconde detrás de los reinicios que pudieron haber cambiado el curso de la humanidad y por qué los rastros de este imperio perdido aún pueden verse si sabes dónde buscar. Al final, descubrirás la verdad sobre los secretos más celosamente guardados de Tartaria y el reinicio que pudo haber moldeado el mundo tal como lo conocemos. Aunque la ciencia oficial aún no ha confirmado estas teorías, la evidencia que quedó nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. ¿Qué tal si la verdad simplemente ha permanecido oculta a plena vista, esperando ser redescubierta? Las respuestas podrían cambiar por completo nuestra comprensión de la historia humana y revelar secretos que han sido suprimidos durante siglos. Tartaria representa una civilización supuestamente avanzada que, según teorías alternativas, se extendía por vastas regiones de Asia, Europa y América antes de ser borrada de los registros históricos. Se dice que este imperio poseía tecnologías superiores como sistemas de energía libre y arquitectura monumental, y que su historia fue deliberadamente ocultada después de una serie de eventos catastróficos conocidos como reinicios mundiales. Aunque su existencia no está oficialmente reconocida, algunos creen que los vestigios de esta civilización aún existen en edificios antiguos y que su conocimiento fue suprimido por fuerzas que controlan la narrativa histórica actual. La teoría sugiere que esta supresión forma parte de un plan más amplio para mantener a la humanidad ignorante de sus verdaderas capacidades y potencial tecnológico. Los defensores de esta teoría argumentan que muchas de las estructuras arquitectónicas más impresionantes del mundo fueron en realidad construidas por los tartarios, no por las civilizaciones que tradicionalmente se les atribuyen. Estos edificios habrían sido diseñados no solo como obras maestras arquitectónicas, sino como receptores y distribuidores de energía libre extraída del éter terrestre. Uno de los aspectos más sorprendentes y controvertidos de esta civilización es la creencia de que sus habitantes no eran humanos ordinarios, sino gigantes. Según los informes, se han encontrado esqueletos gigantescos en varias partes del mundo, pero estos descubrimientos han sido sistemáticamente eliminados u ocultados por autoridades gubernamentales y científicas. Estos colosos, conocidos en diferentes culturas como nefilim, titanes o cíclopes, se cree que fueron los habitantes originales de Tartaria, una raza cuyos orígenes se pierden en el tiempo. Los relatos sugieren que estos seres poseían no solo una fuerza física extraordinaria, sino también conocimientos avanzados sobre las leyes naturales del universo y la manipulación de energías cósmicas. El mito de los gigantes no es exclusivo de Tartaria. Desde la Biblia hasta la mitología griega, muchas culturas hablan de una era cuando los gigantes caminaban por la tierra. Sin embargo, la teoría de Tartaria sugiere que estos seres no fueron meramente míticos, sino habitantes reales de un imperio tecnológicamente avanzado que dominaba gran parte del mundo conocido. Pero estos seres no solo estaban dotados de una fuerza física extraordinaria, también se creía que poseían conocimientos avanzados en múltiples disciplinas científicas y espirituales. En Tartaria, se dice que los gigantes no necesitaban alimentos o agua como los humanos modernos, sino que extraían su energía del éter, las ondas electromagnéticas que vibran a través de la Tierra.
Este concepto de energía libre está estrechamente ligado a ideas de tecnologías suprimidas como las que Nikola Tesla trató de popularizar siglos después. Los tartarios habrían desarrollado esta tecnología mucho antes que Tesla, utilizándola no solo para alimentar sus ciudades, sino también para sanar enfermedades, prolongar la vida y realizar hazañas que hoy consideraríamos imposibles. La conexión entre los gigantes de Tartaria y la energía libre sugiere una comprensión profunda de las fuerzas electromagnéticas del planeta. Estos seres habrían aprendido a sincronizarse con las frecuencias naturales de la Tierra, utilizando su propio cuerpo como un conductor de estas energías cósmicas para mantener su vitalidad y poder. La idea de que la historia ha sido manipulada para borrar una civilización como Tartaria va más allá de las meras teorías conspirativas. De hecho, un informe desclasificado de la CIA de 1957 detalla cómo la historia de los tártaros fue científicamente revisada bajo órdenes del Partido Comunista de la Unión Soviética. El objetivo de esta revisión era eliminar cualquier aspecto que pudiera fomentar el nacionalismo étnico, lo cual era particularmente problemático para el régimen comunista que buscaba consolidar una identidad soviética unificada, suprimiendo las identidades culturales y políticas preexistentes. Esta manipulación histórica no fue un caso aislado, sino parte de una estrategia sistemática implementada en múltiples niveles gubernamentales. Este tipo de reescritura histórica formaba parte de las políticas de nacionalidad de Stalin, donde la historia se utilizaba como una herramienta para moldear la conciencia pública y asegurar que ningún grupo étnico desarrollara una identidad que pudiera amenazar la estabilidad del Estado soviético. El control de la narrativa histórica se consideraba fundamental para mantener el poder político y social. En el caso de los tártaros, un grupo con una historia influyente en Eurasia, la eliminación de referencias a su pasado glorioso y su poder anterior fue un acto deliberado para restar importancia a su significado dentro de la narrativa soviética. Esta supresión no se limitó a simples correcciones de errores históricos, sino que involucró una reestructuración profunda para borrar eventos, figuras y logros que pudieran inspirar un sentido de independencia o superioridad cultural. El informe de la CIA indica que la manipulación de la historia no se limitó a correcciones simples de errores históricos, sino que involucró una reestructuración profunda para borrar eventos, figuras y logros que pudieran inspirar un sentido de independencia o superioridad cultural en los tártaros. Esta práctica se extendió a otros grupos étnicos dentro de la URSS, incluidos los ucranianos y kazajos. La reescritura histórica bajo Stalin también afectó a otras naciones dentro de la URSS, como los ucranianos y kazajos, en un esfuerzo por consolidar el control sobre las vastas regiones y pueblos que componían el Imperio Soviético. Aunque este documento no respalda directamente las afirmaciones de un imperio global oculto como Tartaria, sugiere que algunos episodios históricos han sido manipulados o borrados para favorecer narrativas políticas convenientes. La manipulación histórica era una táctica común de los regímenes totalitarios, que entendían el poder de controlar la narrativa del pasado para justificar su dominio en el presente. Esta comprensión del poder de la historia como herramienta de control político ha llevado a muchos investigadores a cuestionar qué otros aspectos de nuestro pasado podrían haber sido alterados o completamente eliminados. El caso de Tartaria representa un ejemplo extremo de esta manipulación, donde no solo se alteraron eventos específicos, sino que se borró por completo la existencia de una civilización entera. Los defensores de esta teoría argumentan que esta supresión masiva de información histórica no fue accidental, sino parte de un plan deliberado para ocultar conocimientos y tecnologías que podrían amenazar el orden establecido.
Uno de los mayores enigmas de Tartaria es su dominio de tecnologías que hoy siguen siendo imposibles de replicar. La energía libre, un concepto revolucionario popularizado por Tesla en el siglo XIX, no era nada nuevo para los tartarios, quienes entendían que el planeta emite frecuencias electromagnéticas que pueden ser aprovechadas y utilizadas como una fuente de energía inagotable. Esta comprensión avanzada de las fuerzas electromagnéticas les permitió integrar esta tecnología en su vida diaria de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Los tartarios no solo utilizaban esta energía para alimentar sus ciudades, sino que también la empleaban para propósitos medicinales, agricultura avanzada y transporte que desafiaba las leyes de la física tal como las conocemos. Los edificios de Tartaria, muchos de los cuales aún se mantienen en pie en ciudades como San Petersburgo, París o Buenos Aires, no eran solo maravillas arquitectónicas, sino que también actuaban como receptores de esta energía. Catedrales, palacios, estaciones de tren e incluso oficinas de correos fueron diseñados para capturar y distribuir estas ondas, proporcionando a los habitantes acceso ilimitado a energía limpia y libre. Estas estructuras, con sus cúpulas imponentes y agujas elevadas, son el legado visible de un conocimiento que apenas estamos comenzando a comprender hoy. La arquitectura tartaria no era meramente estética, sino funcional, diseñada específicamente para interactuar con las frecuencias electromagnéticas naturales de la Tierra y canalizarlas para uso práctico. Los diseños arquitectónicos incluían elementos específicos como torres metálicas, cúpulas conductoras y ornamentaciones que no eran decorativas, sino componentes funcionales de un sistema de captación de energía. Estos elementos trabajaban en conjunto para crear una red de distribución energética que abastecía a ciudades enteras sin necesidad de combustibles fósiles o fuentes de energía convencionales. Sin embargo, el verdadero propósito de estos edificios fue ocultado tras la caída de Tartaria. Se dice que a partir de 1925, muchos de estos lugares, que una vez albergaron máquinas de curación capaces de curar sin intervenciones invasivas, fueron transformados en hospitales convencionales, convirtiéndose en parte de un sistema médico que se alejó de las tecnologías avanzadas para depender de métodos más rudimentarios y lucrativos. Este cambio marcó el comienzo del control sistemático sobre la salud humana, donde los avances médicos ya no estaban al servicio del pueblo, sino que se convirtieron en parte de un mercado global impulsado por intereses comerciales. La transición de la medicina energética tartaria a la medicina alopática moderna representó una pérdida masiva de conocimiento sobre curación natural y tecnologías no invasivas. Las máquinas de curación tartarias supuestamente utilizaban frecuencias específicas para restaurar el equilibrio natural del cuerpo humano, eliminando enfermedades sin efectos secundarios ni daños colaterales. Estas tecnologías habrían sido capaces de tratar desde dolencias menores hasta enfermedades complejas mediante la armonización de las frecuencias corporales con las frecuencias terrestres naturales. La supresión de estas tecnologías médicas avanzadas no fue accidental, sino parte de un plan más amplio para crear dependencia hacia un sistema médico controlado y rentable. Al eliminar el acceso a tecnologías de curación libre y natural, se creó un mercado cautivo para tratamientos costosos y a menudo menos efectivos que generan ganancias continuas para las corporaciones farmacéuticas. Uno de los episodios más desconcertantes y enigmáticos en la historia de Tartaria es lo que los teóricos han denominado el Gran Reinicio. Durante los siglos XVIII y XIX, una serie de catástrofes naturales conocidas como inundaciones de lodo supuestamente arrasaron ciudades enteras, enterrando sus estructuras bajo toneladas de tierra y destruyendo gran parte de la infraestructura avanzada que sostenía el imperio tartario. Estas calamidades coincidieron con un periodo de erupciones volcánicas y cambios climáticos extremos,
llevando a muchos a creer que no fue meramente un fenómeno natural, sino más bien el catalizador para la desaparición de Tartaria. La simultaneidad de estos eventos en diferentes partes del mundo sugiere una causa común o coordinada que va más allá de coincidencias naturales. La primera de estas inundaciones se cree que siguió a la Gran Helada de 1740, con ondas subsecuentes de destrucción ocurriendo en 1834 y 1892. Estos eventos no solo devastaron ciudades y monumentos, sino que literalmente borraron a Tartaria del mapa, enterrando bajo capas de lodo y escombros los restos de lo que fue una vez uno de los imperios más enigmáticos y avanzados en la historia humana. Las ciudades enterradas permitieron que las potencias coloniales de la época reescribieran la historia, ocultando cualquier rastro de esta civilización y su legado. Esta manipulación histórica fue facilitada por el caos y la confusión que siguieron a estas catástrofes, creando un vacío informativo que pudo ser llenado con narrativas alternativas que servían a los intereses de los nuevos poderes dominantes. Los eventos catastróficos no solo destruyeron la infraestructura física de Tartaria, sino que también eliminaron a gran parte de su población, incluidos los guardianes del conocimiento avanzado que poseía esta civilización. La pérdida de estos individuos clave significó que muchas tecnologías y saberes se perdieran para siempre, creando una ruptura generacional en la transmisión del conocimiento. Hoy en día, en varias partes del mundo, se pueden encontrar edificios cuyos primeros niveles están completamente subterráneos, como si la tierra los hubiera tragado. París, Nueva York y otras ciudades importantes muestran signos de estas anomalías arquitectónicas, alimentando la teoría de que algo devastador ocurrió durante este periodo que alteró permanentemente el paisaje urbano mundial. La pregunta que muchos se hacen es si estas inundaciones de lodo fueron un desastre natural o un acto deliberado para erradicar a Tartaria y sus avances tecnológicos. Podría haber existido una conspiración para borrar toda evidencia de su existencia, utilizando desastres naturales como cobertura para una limpieza sistemática de evidencia histórica. Las evidencias geológicas sugieren que estos eventos fueron de una magnitud sin precedentes, afectando simultáneamente múltiples continentes y alterando permanentemente la topografía de vastas regiones. La escala y sincronización de estos desastres ha llevado a algunos investigadores a especular sobre la posible intervención de tecnologías avanzadas o fuerzas externas en su causación. La teoría del gran reinicio sugiere que estos eventos catastróficos no fueron accidentes naturales, sino parte de un plan deliberado para eliminar una civilización que había alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico y espiritual que amenazaba el orden establecido. Esta interpretación implica la existencia de fuerzas poderosas capaces de orquestar desastres a escala global para lograr objetivos específicos. A pesar de los esfuerzos por ocultar su historia, la evidencia de Tartaria ha sobrevivido en forma de mapas antiguos, documentos desclasificados y restos arquitectónicos que permanecen como testigos silenciosos de la grandeza de este imperio. Uno de los descubrimientos más notables es el mapa creado por el cartógrafo holandés Willem Bleu en 1627, desclasificado por el gobierno ruso en 2013. Este mapa revela la vasta extensión de Tartaria, abarcando lo que ahora es Rusia, Mongolia y partes de China. Aún más asombroso es que este mapa muestra ciudades y territorios que no aparecen en ninguna narrativa histórica moderna, sugiriendo la existencia de centros urbanos y regiones que han sido completamente borrados de los registros oficiales. La publicación de estos mapas plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué Tartaria no se enseña en los libros de historia? ¿Quién decidió borrar su legado? Y aún más importante, ¿qué más nos ha sido ocultado?
La existencia de estos documentos cartográficos sugiere que el conocimiento sobre Tartaria estaba ampliamente disponible en ciertos círculos hasta relativamente hace poco tiempo. En 1998, la CIA desclasificó un documento de 1957 que menciona cómo la historia de Tartaria fue deliberadamente alterada para suprimir cualquier referencia a su conexión con Rusia. Este tipo de manipulación histórica no es único. Apoya la teoría de que los poderes globales controlan qué fragmentos de nuestra historia se conocen y cuáles deben permanecer olvidados. Los documentos desclasificados revelan un patrón sistemático de supresión de información que va más allá de simples correcciones históricas. La evidencia sugiere una operación coordinada para eliminar referencias a Tartaria de múltiples fuentes, incluyendo enciclopedias, mapas oficiales y registros gubernamentales, indicando un esfuerzo deliberado y organizado. La preservación de algunos mapas y documentos parece haber sido accidental o resultado de la resistencia de ciertos archivistas y académicos que reconocieron la importancia histórica de estos materiales. Estos individuos arriesgaron sus carreras y posiciones para mantener viva la memoria de una civilización que oficialmente nunca existió. La evidencia arquitectónica es igualmente convincente, con edificios alrededor del mundo que muestran características de diseño consistentes con la estética y funcionalidad tartaria. Estos edificios, a menudo atribuidos a otras civilizaciones o períodos históricos, exhiben tecnologías de construcción y elementos decorativos que sugieren un origen común en una tradición arquitectónica más antigua y avanzada. Los análisis detallados de estas estructuras revelan técnicas de construcción que desafían las capacidades tecnológicas atribuidas a las civilizaciones que supuestamente las construyeron. La precisión de la cantería, la complejidad de los sistemas de ingeniería y la sofisticación de los elementos decorativos sugieren el trabajo de una civilización con conocimientos técnicos superiores. Además de los mapas y edificios, existen artefactos y objetos que no encajan en las narrativas históricas establecidas. Estos incluyen herramientas, ornamentos y dispositivos tecnológicos que parecen estar fuera de lugar en el contexto de las civilizaciones a las que se atribuyen, sugiriendo la existencia de una tradición tecnológica más avanzada que ha sido sistemáticamente ignorada u ocultada. Tartaria no es la única civilización perdida cuya existencia ha sido objeto de especulación y controversia. Junto a ella están los nombres de Atlántida y Lemuria, dos sociedades legendarias que también supuestamente desaparecieron bajo circunstancias misteriosas, sugiriendo un patrón de civilizaciones avanzadas que han sido borradas de la historia oficial. Atlántida, popularizada por Platón en sus diálogos Timeo y Critias, se describe como una civilización próspera con tecnología avanzada que fue destruida en un solo día por un cataclismo. Algunos creen que su existencia representaba tal amenaza para el orden establecido que las élites mundiales conspiraron para borrar cualquier rastro de su legado tecnológico y espiritual. Los teóricos sugieren que Atlántida compartía conocimientos similares con Tartaria, particularmente en lo que respecta a la tecnología basada en el éter y el aprovechamiento de las fuerzas electromagnéticas del planeta. Según estas teorías, la destrucción de Atlántida fue premeditada para evitar que su sabiduría cayera en manos de la humanidad moderna, que podría haberla utilizado para liberarse de sistemas de control establecidos. La descripción platónica de Atlántida incluye referencias a tecnologías que parecen imposibles para la época, incluyendo sistemas de transporte avanzados, arquitectura que desafiaba las leyes de la física conocidas y una comprensión profunda de las energías naturales que permitía a los atlantes manipular elementos como el agua, el aire y la tierra de maneras extraordinarias. Por otro lado, Lemuria es una civilización menos conocida que se dice estaba ubicada en el Océano Índico o Pacífico.
Los lemurianos se cree que tenían una conexión espiritual profunda con la Tierra y habían dominado una tecnología que les permitía vivir en armonía con la naturaleza, utilizando las energías del planeta de maneras que aún no comprendemos completamente. Como Tartaria, se cree que Lemuria fue destruida por eventos catastróficos como terremotos o actividad volcánica, y su existencia ha sido deliberadamente borrada por aquellos que controlan el conocimiento histórico. Los lemurianos supuestamente poseían habilidades psíquicas avanzadas y una comprensión intuitiva de las leyes universales que les permitía interactuar directamente con las fuerzas cósmicas. La similitud en los patrones de destrucción y ocultamiento entre estas tres civilizaciones sugiere la posibilidad de que existiera un conocimiento común o una red de comunicación entre ellas. Esta conexión podría explicar por qué todas fueron objeto de supresión sistemática y por qué sus legados han sido tan cuidadosamente borrados de los registros históricos oficiales. Las tres civilizaciones supuestamente compartían ciertas características: tecnología avanzada, comprensión profunda de las energías naturales, estructuras sociales sofisticadas y, crucialmente, conocimientos que podrían haber liberado a la humanidad de sistemas de control y dependencia. Esta última característica podría explicar por qué fueron específicamente seleccionadas para eliminación. La existencia simultánea de estas civilizaciones avanzadas sugiere que en el pasado distante la humanidad había alcanzado niveles de desarrollo tecnológico y espiritual que superaban con creces lo que consideramos posible en la actualidad. La pérdida de este conocimiento representa una regresión masiva en el desarrollo humano que podría haber sido deliberadamente orquestada. Al explorar las teorías que rodean a Tartaria y otras civilizaciones ocultas como Atlántida y Lemuria, es difícil no preguntarse qué más podría estar enterrado bajo las capas de historia que hemos heredado. La idea de un reinicio mundial, donde civilizaciones avanzadas son borradas del mapa, invita a la reflexión sobre el poder de controlar la narrativa histórica y sus implicaciones para nuestro entendimiento del potencial humano. Si estas civilizaciones realmente existieron y poseían tecnologías más avanzadas que las nuestras, ¿por qué han sido ocultadas? ¿Quién se beneficia de borrar este conocimiento y mantener a la humanidad en ignorancia sobre sus verdaderas capacidades? La respuesta a estas preguntas podría revelar aspectos fundamentales sobre la naturaleza del poder y el control en nuestra sociedad actual. La supresión sistemática de conocimiento avanzado sugiere la existencia de fuerzas que se benefician del mantenimiento de la humanidad en un estado de dependencia tecnológica y espiritual. Al ocultar evidencia de civilizaciones que habían alcanzado niveles superiores de desarrollo, estas fuerzas pueden mantener monopolios sobre tecnologías clave y preservar estructuras de poder existentes. Tartaria, con su arquitectura monumental, tecnología de energía libre y los gigantes que una vez caminaron por la Tierra, no solo desafía nuestra comprensión del pasado, sino que también plantea preguntas cruciales sobre nuestro presente y futuro. La posibilidad de que tal civilización haya existido implica que los límites que percibimos en el desarrollo humano podrían ser artificiales y mantenidos deliberadamente. En un mundo donde la información es más accesible que nunca, estas historias perdidas resurgen, empujándonos a reconsiderar lo que damos por sentado sobre nuestras capacidades como especie. La tecnología de energía libre, las capacidades de curación avanzada y la arquitectura que desafía las leyes físicas conocidas podrían no ser fantasías, sino recuerdos de lo que una vez fue posible. La historia no es simplemente una secuencia lineal de eventos, sino una construcción, una selección de narrativas que moldean nuestra realidad y nuestras expectativas sobre lo que es posible. Pero, ¿qué sucede cuando capítulos cruciales de esa narrativa han sido removidos deliberadamente? La respuesta podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de quiénes somos
y qué podemos lograr como civilización. Tal vez las civilizaciones que hemos olvidado tenían más que enseñarnos de lo que nos damos cuenta. Quizás su desaparición no fue un accidente, sino parte de un plan más amplio para mantener cierto conocimiento fuera de nuestro alcance y preservar sistemas de control que dependen de nuestra ignorancia sobre nuestro verdadero potencial como seres humanos. La evidencia que sugiere la existencia de estas civilizaciones perdidas también plantea preguntas sobre la naturaleza cíclica de la historia humana. Si civilizaciones avanzadas han surgido y caído repetidamente, ¿estamos destinados a repetir estos ciclos o podemos aprender de estos patrones para evitar futuros colapsos y construir un futuro más sostenible y avanzado? El conocimiento de Tartaria y civilizaciones similares podría contener claves para resolver muchos de los desafíos que enfrentamos hoy: crisis energética, degradación ambiental, enfermedades incurables y conflictos sociales. Si estas civilizaciones realmente dominaron tecnologías de energía libre y curación natural, recuperar este conocimiento podría revolucionar nuestra sociedad actual. La resistencia a investigar seriamente estas posibilidades sugiere que existen intereses poderosos que se benefician del mantenimiento del status quo tecnológico y social actual. La preservación de sistemas energéticos basados en combustibles fósiles, industrias médicas dependientes de tratamientos costosos y estructuras sociales jerárquicas podría depender de mantener oculto el conocimiento de alternativas más avanzadas y liberadoras. Al final, la historia de Tartaria y sus civilizaciones hermanas ofrece una lección poderosa. No deberíamos aceptar la historia que nos han contado sin cuestionarla críticamente. La verdadera búsqueda del conocimiento involucra no solo aprender lo que está a plena vista, sino también descubrir lo que ha sido deliberadamente ocultado de nuestra vista y comprensión. La búsqueda de estas verdades ocultas requiere coraje intelectual y la voluntad de desafiar narrativas establecidas que podrían resultar ser incompletas o deliberadamente engañosas. Porque en última instancia, quien controla la historia controla el futuro, y recuperar nuestra historia verdadera podría ser la clave para reclamar nuestro potencial como especie y construir un futuro que refleje nuestras verdaderas capacidades. Si estas teorías sobre Tartaria y civilizaciones perdidas te intrigan, es importante mantener una mente abierta pero crítica, investigar por ti mismo y cuestionar tanto las narrativas oficiales como las alternativas. La verdad, donde sea que se encuentre, merece ser descubierta y preservada para las futuras generaciones que podrían beneficiarse enormemente de este conocimiento redescubierto. La revelación de estas historias ocultas podría representar no solo una corrección histórica, sino una revolución en nuestra comprensión de lo que significa ser humano y lo que podemos lograr cuando no estamos limitados por las restricciones artificiales impuestas por sistemas de control que se benefician de nuestra ignorancia sobre nuestro verdadero potencial y legado histórico.